Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a iniciar con la introducción de la crítica de la razón pura. Pero antes de empezar, comentar un par de cosas. La primera, que tal como está estipulado en el proyecto docente, la otra semana tendremos el examen parcial, que sería el viernes de esa semana. O sea, de este viernes en 8 tendríamos el examen parcial y dentro de 8 días, el miércoles de la otra semana, yo voy a estar conectado, pero no vamos a tener propiamente clase, sino que quien tenga dudas, quien tenga, digamos, inquietudes, cosas que no entienda para antes del parcial, puede conectarse y preguntar. Es decir, sería tipo asesoría para el que lo necesite. Digamos, el que crea que no lo necesita, pues no se tiene que conectar y no hay ningún problema. Entonces, eso por un lado. Y por otro, revisando sus talleres, me he dado cuenta de dos errores de escritura muy comunes, ¿cierto? Que se están haciendo cada vez más comunes. Uno es el de poner coma entre el sujeto y el verbo de una oración, ¿cierto? Como decir, como algo así. Pero esa coma no es correcta, porque esa coma lo que indicaría es que la persona me está diciendo, Daniel, escribe 3 líneas, es decir, por favor haz esto, ¿sí? Esto es como lo que expresa. Esa sería la coma vocativa. Pero si yo lo que quiero decir es, Daniel escribe 3 líneas, pues sencillamente eh, se escribe así, sin la coma. Entonces, para que digamos, eso es un vicio que veo que cada vez más gente está adquiriendo en la escritura y eso es totalmente incorrecto. Y lo otro, que este sí ha sido pues un error común de toda la vida, desde hace mucho tiempo, y es el uso del gerundio, ¿cierto? El gerundio, es decir, la forma de conjugar un verbo cuando decimos andando, haciendo, eh, comiendo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como gerundio. Nosotros en nuestra habla cotidiana lo utilizamos mucho, lo utilizamos con muchas funciones, pero en la escritura solamente tiene una función muy específica, que es indicar el modo como se está haciendo, como se está realizando una acción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una forma correcta de utilizar el gerundio sería ¿sí? Daniel camina dando grandes zancadas. Entonces, ese dando lo que está indicando es el cómo se realiza la acción. Ese es, digamos, el único uso correcto del gerundio en la escritura, más allá de los otros usos que nosotros podamos darle en el habla. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar el gerundio en la escritura, porque puede quedar mal utilizado. Entonces, por demás, digamos que los talleres quedaron relativamente bien hechos, la gran mayoría, pues con contadas excepciones. La mayoría escogió la pregunta sobre Hume y la gran mayoría la respondió bastante bien, entonces eso me deja conforme, es decir, que ese tema quedó bien explicado. Espero que eso se refleje en el examen parcial. Entonces, bueno, ya con eso dejamos estas formalidades y paso a preguntarles a ustedes cómo les fue con estas introducciones de la crítica a la razón pura. ¿Qué cosas no entendieron o qué impresiones tienen? Profe, hola. Tal, buenos días. Buenos días. Una cosita, yo no sé si, Mm, pues haciendo el taller, creo sí, que vi la necesidad de aclarar una cosa en Hume, ujú, que a sí, mi parecer es un poco ambigua, ujú, y es sobre, él habla sobre una naturaleza,
que de pronto quizás no me quedó totalmente clara dentro Sí. de eso que él explica las ideas generales. De Ujú. pronto no sé si de pronto usted se puede devolver un poquito y es hacer de pronto una ampliación sobre eso. ¿Algún fragmento en especial para saber en qué contexto se utiliza la palabra naturaleza? Sí, cuando él habla, por ejemplo, del hábito, Sí. em, O sea, ¿en qué sentido? Si de pronto tienes algún fragmento en especial donde se utilice, sería muy bueno. Porque digamos, claro, más allá del título del libro de Hume, trataba la naturaleza humana, pero ya dentro del contexto del razonamiento de Hume, no sabría muy es que bien tendría que a qué leer, se refiere. es más o menos en la página 112 del Tratado de sí, Sí, del voy a Tratado de la mirar. Naturaleza, el último párrafo y sigue eh, en la 113 el primer párrafo. Hagamos algo. Digamos, anota en alguna parte esa duda como para que no se te olvide y dentro de 8 días, que es justamente este espacio para dudas generales de todos los temas, lo tratamos digamos, con más detalle. Y por ahí derecho yo también miro eh, para intentar ser lo más claro posible, ¿te parece? Listo, profe, no hay problema. ¿Mm? Listo, Muchas gracias. listo, Charles. Eh, Listo. ¿Quién quiere comentar algo acerca de esta lectura de Kant, de la introducción? Algo que no se haya entendido o que les haya llamado la atención. Buenos días, Daniel. Buenos días, Juan. Sí, una duda. En la introducción de la crítica, Ujú, pues como em, cuando va llegando pues a la problemática que trata la crítica ujú. sobre en dejar de lado pues como ese dogmatismo Sí. mm, del empirismo, hay una parte en que, en que, en que concluye pues que la crítica pues es como una forma de síntesis del racionalismo que se había estado utilizando, por ejemplo, en Descartes y el empirismo inglés. Y utiliza la palabra escepticismo. Me quedó la duda de por qué como desemboca como si hubiese un suceso del empirismo hacia el escepticismo. Entonces, como Ujú, para ampliar esa parte, ¿por qué se utiliza la palabra escepticismo? Me pareció pues como novedoso, capta un poco la atención. ujú. Listo, Juan. El contexto en el que Kant utiliza la palabra de escepticismo es en el siguiente. Digamos, explica que la metafísica, tal como ha sido hecha hasta ese momento, tiene la característica del dogmatismo, es decir, de dar por sentado que es posible conocer cosas que están más allá de nuestra experiencia, sin averiguar primeramente si realmente es posible tener esos conocimientos más allá de la experiencia y cómo. El resultado de eso es que no ha sido posible en el contexto de la metafísica dar con unos conocimientos en los que haya un acuerdo entre los pensadores, unas afirmaciones, digamos, totalmente ciertas, absolutamente verdaderas, que todos los metafísicos aceptan y a partir de los cuales empieza a construir la investigación. Entonces, algunos pensadores de la época, pues, llegaban a la conclusión de que, dado que no ha sido posible dar con una verdad absoluta en la metafísica o en la filosofía en general, entonces esta no es posible en absoluto, ¿sí? Es decir, no que no es posible la metafísica como ciencia, como dirá Kant, no que no es posible eh, dar con una respuesta acerca de la existencia de Dios, sino que no es posible la verdad en absoluto, que no es posible obtener ningún conocimiento.
que eso era, digamos, lo que yo había mencionado en las primeras sesiones del curso cuando explicaba justamente el escepticismo antiguo, el escepticismo de los pirrónicos, que uno de los motivos, uno de los argumentos que brindan para, para afirmar que no es posible dar con juicios verdaderos sobre nada es justamente la diversidad de las opiniones de los filósofos. Y Kant recoge un poco eso también. O sea, algunos consideran que, dado que no ha sido posible dar con una verdad absoluta metafísica, entonces no es posible en absoluto una verdad. Entonces lo que va a mostrar es que al hacer la crítica a la razón pura, es decir, al estudiar cómo funciona y cómo está estructurada la mente humana, se va a demostrar cuáles son las cosas que sí puede conocer verdaderamente y así, digamos, nos prevendríamos contra ese escepticismo, porque ya sabríamos que sí es posible conocer, pero es posible conocer estas cosas determinadas y hay otras que simplemente hay que dejar de lado en la pretensión de dar con una verdad definitiva, científica, de esas cuestiones, particularmente Dios, el alma y la libertad. Entonces ese es el contexto de la palabra escepticismo. ¿Quién más quiere comentar algo? Profe, otra vez yo. Sí, Chanes, adelante. Pero es sobre la introducción, ¿cierto? Sí, Eh, la introducción. sí, ahí pues hay una parte donde me perdí como un poquito y es sobre los juicios sintéticos a priori. Él dice pues que casi todos los juicios, todo juicio a partir como de la experiencia son sintéticos, pero después da como un ejemplo de uno a priori. Ahí sí quedé como, no Sí, comprendí del todo lo que quiere decir Kant con esos juicios sintéticos a priori. Me listo. gustaría que me lo Ese es el tema central de la introducción. O sea que responder la pregunta básicamente es dar toda la clase de hoy. Y el viernes está enfocada a responder justamente esa pregunta. ¿Qué quiere decir Kant con eso de juicios sintéticos a priori y por qué ello constituye la problemática central de la crítica? Oscar, adelante. Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, digamos que tengo como una sensación encontrada. Primero, porque hubiera querido antes de leer a Kant escuchar una exposición tuya de introducción. Lo pensaba mientras lo leía, porque digamos que lo hiciste con Hume, sobre todo recuerdo mucho, bueno, y también con Descartes, como de quién era la persona como tal, su contexto familiar, el lugar donde nació, el contexto político y de alguna manera pues como la importancia del pensador en la historia de la filosofía, ¿cierto? Sí. Porque entonces digamos que sentía como que me faltaba eso, aunque uno, bueno, no llegue y consulta, pero no es como lo mismo. Y segundo, que era más como el pánico escénico, o sea, como quien dice, este hombre nadie lo entiende, es como el día que uno va a leer a Hegel, que ya sentado se siente derrotado, entonces yo decía, ay no, llegó la hora, ¿cierto? Entonces llego y me enfrento y no fue tan difícil, me pasó lo mismo que la compañera Chan, que cuando llegué a los juicios sintéticos y analíticos, pues un poco de confusión, ¿cierto? Pero digamos que precisamente la confusión como que, digámoslo así, me bloqueó y dije, no, voy a parar acá porque quiero como no llenarme de todo lo que dice la introducción simplemente por tenerla todo, sino que prefiero quedarme aquí hasta los juicios sintéticos. La versión que yo tengo, que es de Greus, trae mezcladas las dos introducciones. Pareciera ser como que la segunda fuera una revisión de la primera. Entonces lo que hace Greus es que mete los pedazos dentro del texto. Entonces, a veces siento que era un poco más compleja leerla, pero digamos que en principio, pues no era tan complejo leer como cuál era el objeto de escribir, el tema de la experiencia, el tema de los conocimientos a priori y después el tema de los juicios analíticos y sintéticos. Pero sí creo pues que es como un pensador de esos de que definitivamente hay que ir paso a paso. Vale, Oscar. Creo que alguien más iba a hablar, no sé si era Jorge. Profe, buenos días para Buenos todos. días.
Profe, bueno, ya el profe pues dijo que iba a aclararnos lo de los juicios sintéticos y analíticos. Ujú. Ahí fue donde yo también me pegué, pues, porque los juicios analíticos, los afirmativos, pues me imagino que yo estoy, ya como nos digo, va a profundizar en eso, porque entonces yo me pregunto, ¿y los negativos qué? Ujú. Pero bueno, ya pasando lo otro, y lo otro es lo de la filosofía trascendental, Sí. porque la filosofía trascendental es una filosofía de la razón puramente especulativa. Entonces, Ujú. ¿qué busca? Pues mi pregunta, lo que yo me pregunto es, entonces, ¿cuál era el objetivo de que plantea Kant con esta filosofía trascendental? ¿Qué quería mostrar o qué quería demostrar? Porque no pude extraer eso. Yo más o menos la entendí, que eso se divide en dos, de la razón pura y de la doctrina del método, y que cada una tiene sus divisiones, pero no entiendo, pues, en sí cuál era el objetivo que quiere mostrar con eso Kant. Eso era profe. Listo. Bueno, entonces, primero una aclaración, digamos, formal respecto a la estructura del texto. Ustedes habrán notado, si leyeron la edición que tiene las dos introducciones por separado, la de Gredos no tenía la referencia. Sé que la traducción de Pedro Rivas también mezcla las dos introducciones y los dos prólogos. Pero digamos, a diferencia de lo que vimos la semana pasada con los dos prólogos, que los dos prólogos sí son diferentes, un poco diferentes, que han decidido reescribir totalmente el prólogo. Con la introducción, lo que hizo Kant fue más una ampliación, porque ustedes habrán notado que hay muchas cosas que se repiten de una introducción a otra, y que en la segunda introducción hay, digamos, ya una explicación más detallada de ciertas cosas como que él había dado por supuestas. Entonces, la introducción B, a diferencia del prólogo B, que es una reescritura total con respecto al prólogo A, la introducción B es más una ampliación de la introducción A. Entonces, yo consideré que incluso con solo explicar la introducción B, creo que sería suficiente para hacernos a la idea de que está queriendo hacer Kant. Pero, digamos, al leer tanto la introducción A como la introducción B, pues sigue siendo muy útil porque, digamos, se reitera lo principal, y ya en la introducción B se amplían un par de cosas que, digamos, era necesario que las ampliara, que las explicara Kant. Entonces, bueno, el tema central justamente de la introducción es ese concepto de juicio sintético a priori. Es decir, toda la reflexión kantiana va a ser para llegar aquí, al juicio sintético a priori. Partiendo de qué base? Partiendo de la base del hecho de que nuestro conocimiento tiene como materia fundamental la experiencia, ¿cierto? Es decir, como dice al principio de la introducción, pues todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, ¿cierto? Tiene el material de la experiencia, es decir, necesitamos nuestros sentidos, necesitamos conocer los objetos del mundo, es decir, es imposible quedarnos solamente con lo que hay en nuestra mente y ya, ¿cierto? Es decir, necesitamos un material, y es un material básico para poder conocer el mundo, que sería la experiencia, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde partimos, a diferencia del prólogo, que digamos partía de la situación intelectual de la metafísica, y a partir de ahí pues explicaba su proyecto filosófico. De aquí ya partimos como la reflexión filosófica como tal bueno, listo, tenemos unos conocimientos, y esos conocimientos tienen un material fundamental que es la experiencia, ¿cierto? ¿Sí? Pero a diferencia de un empirista, digamos, no va a afirmar que solo la experiencia nos brinda conocimientos, ¿cierto? Como si nuestra mente fuera un papel en blanco, sino que además, nos dice Kant,
no todo el conocimiento depende de la experiencia, sino que hay ciertas cosas que están en nosotros o que nosotros podemos conocer justamente sin necesidad de apelar a la experiencia, es decir, de forma independiente o de forma a priori. Entonces ya él incluye en nuestro conocimiento algo que él llama a priori. ¿Sí? Es decir, aquí es cuando se separa o no termina de ser del todo empirista. Y de ahí que, digamos, en su versión escolarizada, como le decía al curso de metafísica, en su versión escolarizada se suele describir la filosofía kantiana como la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el fundamento de esa afirmación escolar sobre Kant? Pues justamente esto, que tenemos conocimiento por experiencia y además tenemos unos determinados conocimientos, o nuestra mente está capacitada para sacar determinados conocimientos de forma a priori. ¿Sí? Entonces, tenemos la experiencia, que obviamente se lo podemos poner incluso en los mismos términos de Hume y hasta cierto punto no habría ningún problema. Entonces, sensibles que sirven de material, ¿cierto? Para que la mente haga representaciones y finalmente conceptualice esas impresiones sensibles, ¿sí? ¿Y qué está queriendo decir con a priori? Está queriendo decir lo siguiente. No todo el conocimiento depende exclusivamente de la experiencia, porque eso sería decir que nuestra mente es una tabula rasa o que sería un papel en blanco que simplemente se llena con las sensaciones y los nombres que nosotros le damos a estas sensaciones. Una de las formas de entender el a priori sería esta. Algo que la mente ya posee para poder procesar esas impresiones, ¿sí? Eso sería una de las formas de entender el a priori. Hay otras que él va a desarrollar más adelante y que, digamos, adelantémoslas de una vez. Cuando decimos de un conocimiento que tiene universalidad y que tiene necesidad, decimos también que eso es un conocimiento a priori, ¿sí? Y ya vamos a ver eso por qué se da, ¿sí? Hay conocimientos a priori que se aplican a la experiencia. Ah, bueno, sí, eso es lo otro. Como ya lo habíamos dicho hace 8 días en el prólogo, hay determinados conocimientos que son a priori, que se adquieren de forma independiente de la experiencia, pero que se aplican o que, digamos, con ellos se lleva a la experiencia, que es lo que sucede con las matemáticas y las ciencias naturales. Entonces, eso por otro lado. Entonces, para que terminemos de entender mejor ese concepto de a priori, miremos lo que dice en el segundo apartadito de la introducción B, que, digamos, el título es una frase completa que dice: estamos en posesión de ciertos conocimientos a priori y aún incluso el entendimiento común no carece de ellos, ¿cierto? Es decir, hasta la mente más común de cualquier persona tiene ya unas suposiciones que tienen esa característica de ser a priori. Es decir,
de ser independientes de la experiencia y de ser universales y necesarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la experiencia y qué es lo que sucede con el a priori? Lo siguiente. A través de mis sentidos, ¿cierto? A través de lo que yo capto en el mundo con mis sentidos, puedo decir lo siguiente, puedo decir cosas como las siguientes. Ayer y hoy el sol salió, ¿sí? Porque yo vi que ayer y hoy el sol salió. Entonces, eso es algo que yo puedo corroborar con la experiencia. El día de hoy el sol salió, ¿sí? Pero si yo digo, el sol sale siempre, el sol sale todos los días y siempre va a salir todos los días necesariamente, eso no es algo que con la sola experiencia yo puedo demostrar o yo puedo corroborar. Es decir, lo que sucede con la experiencia, y lo dice Kant, enseña que algo es de tal manera, es decir, enseña, por ejemplo, que si yo acerco la mano al fuego, voy a sentir calor. Si yo en este momento tuviera una llama aquí, yo acercar la mano, sentiría el calor en ese momento. Entonces eso es algo que mi sensación puede corroborar. Pero lo que la experiencia no me puede mostrar lo que la experiencia no me muestra es que ese algo siempre debe ser de esa manera. Es decir, que todas las veces en el futuro, ¿sí? Es decir, mi capacidad de suponer que todas las veces en el futuro que yo vaya a acercar la mano al fuego, voy a sentir el calor, eso no me lo enseña las sensaciones, no me lo enseña la experiencia, sino que esa necesidad y esa universalidad, es decir, universalidad, que todas las veces que yo lo haga, que todas las veces que cualquier otra persona lo haga y que siempre va a ser así, eso no me lo enseña la experiencia. Y la necesidad, es decir, el hecho de que no puede ser de otra manera, o sea, de que jamás va a suceder en el mundo que si yo acerco la mano al fuego voy a sentir frío. Eso jamás va a suceder. ¿Sí? Sino que la necesidad es que tiene que ser siempre de la muestra. Y en eso, digamos, Kant le da toda la razón a Hume. ¿Sí? Eso los sentidos no lo muestran. Eso llega por su propia cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es a priori, ¿sí? Es decir, la conclusión a la que yo llego de cualquiera que acerque su mano al fuego va a sentir calor siempre, todas las veces que lo vaya a hacer, o la proposición, el sol va a salir todos los días hasta que, bueno, pase algo en el planeta Tierra, ¿sí? Pero mientras no pase nada extraordinario, el sol va a seguir saliendo todos los días. Esa clase de afirmaciones universales y necesarias, yo no las puedo adquirir en la experiencia. ¿Sí? Claro, la experiencia, acerqué la mano al fuego, sentí calor. Mañana hago lo mismo, voy a sentir lo mismo. El día pasado mañana, igual. Es decir, a lo sumo que puede llegar la experiencia es a decir, bueno, hasta ahora, todas las veces que que he experimentado, ha pasado lo mismo. Hasta ahora no he encontrado excepciones. Pero la experiencia no me puede decir, no me puede garantizar que siempre va a ser así. ¿Sí? No puedo predecir el futuro. Es decir, mis ojos no me pueden decir no me pueden garantizar que el día de mañana que el día de mañana el sol va a seguir saliendo. ¿Sí? Es decir, yo cómo puedo estar tan seguro de que el sol
va a seguir saliendo y día cualquiera no va a salir. Un proceso mental que yo hago gracias a que tengo unos conceptos a priori. Y gracias a esos conceptos a priori, yo puedo tener la certeza de que todas las veces que acerque la mano al fuego va a sentir calor o de que el sol va a seguir saliendo. De ahí que esa necesidad y universalidad es a priori, es decir, independiente de la experiencia. Entonces nos dice Kant, ¿eso qué nos dice? Que nosotros tenemos unos conocimientos a priori, ¿sí? Los tenemos, ya no, la pregunta no es si son posibles o si existen, ya. Con el solo decir, con el solo hecho de que hasta la persona más menos estudiada dice el sol sale todos los días o todo lo que sucede tiene una causa, por ejemplo, que sería un principio filosófico por excelencia. ¿Sí? Yo como corroboro empíricamente que todo lo que sucede tiene una causa, ¿sí? Yo como puedo estar absolutamente seguro de forma universal y necesaria que todo lo que sucede tiene una causa, ¿sí? A lo sumo mi experiencia me podrá decir, este hecho particular tuvo esta causa particular, este hecho particular tuvo esta causa particular, ¿sí? Y hasta el momento que he visto un montón de sucesos que han tenido causas, pues bueno, hasta ahora no he encontrado ninguna excepción, pero mis sentidos no me van a garantizar que no la voy a encontrar en algún momento. Lo que me garantiza que jamás voy a encontrar una excepción a este principio es un razonamiento a priori, ¿cierto? Entonces, escribámoslo aquí. Esto no lo captamos con los sentidos, que todo lo que sucede tiene una causa, y sin embargo, y en esto Kant, todos nosotros, incluso de forma inevitable, porque estamos tan acostumbrados a ello, dirá Hume, Kant, estamos apelando a razonamientos de tipo causal, ¿sí? Porque esa es, digamos, la forma más fundamental de comprender el funcionamiento de las cosas que suceden en el mundo. Y si nosotros siempre estamos apelando constantemente a que todo lo que sucede tiene una causa, pues eso es porque ya, según Kant, en nosotros hay ciertas cosas que hemos adquirido o que tenemos en nuestra mente sin necesidad de la experiencia, ¿sí? Independientes de la experiencia, que la experiencia no me ha demostrado, sino que yo he demostrado y he llegado a la conclusión, a la certeza de esa verdad de otras maneras diferentes, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos conocimientos a priori, tenemos conceptos a priori, o como va a empezar la crítica, la primera parte de la crítica, tenemos unas intuiciones a priori, que son el espacio y el tiempo, que es, digamos, de lo que se encarga la estética trascendental. Es decir, incluso ya para nosotros poder sentir y captar los objetos del mundo, ya tenemos que tener unas cosas, unas estructuras a priori, ¿cierto? Como serían, ¿qué pasa con este a priori? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Sí? Vamos, con la experiencia no hay ningún problema.
Captamos las cosas del mundo, las sensaciones, y a partir de esas sensaciones construimos conceptos y hacemos afirmaciones tipo el árbol es verde o cosas así por el estilo. Pero entonces, ¿qué pasa con frases tipo todo lo que sucede tiene una causa, o todos los cuerpos son extensos, o en cualquier cambio físico la cantidad de materia permanece inalterada, como ejemplifica Kant con la física? Esa clase de principios de leyes universales, ahora no sé si llega a cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos la experiencia y tenemos el a priori demostrado. Es el a priori lo que posibilita los conocimientos por la experiencia. Entonces, en eso estamos por ahora. De ahí que el tercer apartado, el título también nos diga mucho al respecto. La filosofía tiene necesidad de una ciencia que determine la posibilidad, los principios y el alcance de todos los conocimientos a priori, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? Profe, es solo es que se le está yendo la señal. Tenemos a priori la intuición y qué. Sí, vamos. Por favor. Profe. Sí. Profe, no que es que le está yendo la señal, o no sé si era a mí solo. Profe, entonces tenemos Sí, a priori la intuición y qué. No, estaba ejemplificando unas de las afirmaciones. Esperen, yo escribo aquí en el chat porque se va la señal y la idea se corta. Listo. Entonces voy a... Listo, ya quité el Wi-Fi de aquí. Voy a cerrar Chrome. Y se escucha bien, se escucha fluido. Si no, para quitar la cámara. Sí, listo. Listo. Entonces, no, estaba ejemplificando una de las partes de la crítica a la razón pura, en donde Kant explica que para nosotros poder tener sensibilidad, para nosotros poder captar con nuestros sentidos el mundo, nosotros ya tenemos unas estructuras a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Es decir, ya nuestra mente, para poder captar los objetos con los sentidos, presupone de forma independiente de la experiencia el espacio y el tiempo, ¿sí? Eso era pues como la ejemplificación que estaba haciendo. Si se cortó mucho, díganme hasta dónde pudieron entender y si algo retomo. José. Sí, profe, buenos días José, a adelante. todos. Sí. Buenos Profe, días. en esta parte donde usted decía todo lo que sucede tiene una causa, pues usted decía que Kant pensaba sobre una causa de una cosa y así se iba yendo una causa tras otra y tras otra, hasta llegar a este razonamiento a priori, decía todo lo que sucede tiene una causa. Yo no entendí en qué momento o de qué forma se vuelve este razonamiento a priori. No es que se vuelva a priori, sino que lo que estaba explicando es, decimos todo lo que sucede tiene una causa. Este todo, ¿sí? Todo, que lo que indica es universalidad, ¿sí? Y que indica necesidad, es decir, que siempre, en todo momento y en todo lugar, las cosas que sucedan van a tener una causa. Yo puedo
captar con mis sentidos todas las cosas que sucedan en todo momento y en todo lugar. No, ¿cierto? Es imposible. Yo solamente puedo experimentar determinados sucesos y mi experiencia me dice esos determinados sucesos tienen una causa. Para yo poder estar seguro de que todo lo que sucede tiene una causa, no me puedo quedar solamente con la experiencia, sino que mi mente debe echar mano de conceptos y de conocimientos que son a priori, es decir, que son independientes de la experiencia. Solo así yo puedo estar seguro de que todo lo que sucede tiene una causa. Es decir, si confío solamente en mis sentidos jamás me van a dar la prueba definitiva de que todo lo que sucede tiene una causa, sino que yo debo echar mano de conceptos a priori y de conocimientos a priori. ¿Así está mejor, José? Sí, profe, sí. Que ahorita se le estaba cortando bastante. Listo. Gracias. Aura, adelante. Profe, entonces podría decirse que ese a priori es como la parte subjetiva que tenemos. ¿O estoy equivocada? ¿O lo estoy entendiendo mal? Subjetiva en el sentido de sujeto, ¿cierto? De que pertenece al sujeto. Exactamente. Si entendemos por subjetivo eso, sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros normalmente entendemos subjetivo como, digamos, distinto en cada uno, ¿cierto? O como relativo a cada individuo. En eso sí sería, digamos, incorrecto el concepto de subjetivo. Pero si decimos subjetivo en el sentido de sujeto, de perteneciente al sujeto, no a los objetos del mundo, sino al sujeto que conoce, al sujeto que conoce, que puedo ser yo, puede ser tú o puede ser cualquiera, entonces sí sería correcto, digamos, a priori es algo que el sujeto mismo postula sin necesidad de experiencia, algo que el sujeto mismo postula, en este caso, para probar la necesidad y la universalidad de una proposición. Gracias, profe. José, ¿vas a decir otra cosa? No, profe, no. Ah, listo. Entonces, bueno, y vamos en eso. Entonces, hay conocimientos que es la experiencia la que me prueba que son tales, ¿cierto? Y hay conocimientos que no basta con la experiencia para probar que son tales porque pretenden afirmar necesidad y universalidad. Y para poder probar necesidad y universalidad, no basta con la experiencia, sino que debo echar mano de conocimientos y conceptos a priori. Entonces, en eso vamos. Es decir, hay conocimientos a priori. Es, digamos, la primera conclusión. Hay conocimientos a priori, es decir, hay conocimientos independientes de la experiencia. No todo depende de la experiencia, como diría un empirista, un David Hume, ¿sí? Sino que hay ciertas cosas que no dependen de los sentidos. Pero, nos dice Kant, y aquí es, digamos, donde mete el tema de la metafísica, que era con lo que había empezado en los prólogos, hay unas ciertas disciplinas, en este caso la metafísica, que pretende de forma totalmente a priori, es decir, sin apelar en absoluto a la experiencia, obtener ciertos conocimientos sobre la realidad, ¿sí? Hay una disciplina que pretende sobrepasar toda experiencia, es decir, una ciencia que pretende ser totalmente a priori, ¿cierto? Cosa que digamos que no sucedería con la física, que tiene sus principios a priori, tiene sus conceptos a priori, pero también se relaciona con la experiencia de alguna manera, cosa que no pasa con la metafísica. Cosa que no pasa con la metafísica, particularmente con los problemas concernientes a Dios, la inmortalidad del alma, la libertad
la libertad humana. Esos serían como los problemas metafísicos por excelencia, y de los cuales va a demostrar Kant a lo largo de la crítica que no es posible dar con respuestas definitivas o al conocimiento científico, dar con respuestas definitivas acerca de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad. Pero entonces, ¿por qué se ha querido dar con respuestas definitivas acerca de estas cuestiones? En primer lugar, dice Kant, porque hay otras disciplinas que también tienen conocimientos a priori, pero que sí han progresado, de las cuales sí se ha llegado a verdades definitivas, las cuales sí se ha llegado a un cierto progreso. Entonces, ejemplo, las matemáticas, ejemplo, las ciencias naturales. Entonces, con base, ejemplo, la lógica. Entonces, con base en esas tres disciplinas que han demostrado que es posible que haya conocimientos conceptuales a priori, pues entonces se ha pretendido entonces que sí se puede tener conocimientos absolutamente a priori. Se ha dado por sentado que eso es posible. En eso consiste el dogmatismo que Kant le achaca a la metafísica, en dar por sentado que eso es posible sin preguntarse primero cómo, de qué manera, si realmente estos temas de Dios, el alma y la libertad, se puede conocer algo verdadero. ¿Cómo funciona nuestra mente a la hora de dar con conocimientos a priori? Que esa sería en últimas la crítica de la razón pura, ¿sí? Que se ha creído en su posibilidad debido a que otros conocimientos han progresado y son confiables, digamos, han dado con verdades definitivas, verdades en las cuales todos los que se insertan en esas disciplinas están de acuerdo, cosa que no pasa en el contexto de la metafísica. Y lo que dice Kant es lo siguiente: bueno, pero entonces la diferencia es que ciencias como las matemáticas, ciencias como la física, sí, tienen su parte a priori, tienen su parte independiente de la experiencia, pero eso a priori que hay en las matemáticas y en las ciencias se puede aplicar a la experiencia, al mundo exterior, ¿sí? Y a partir de la posibilidad de aplicar esos a priori al mundo exterior, pues entonces le ha dado esa confiabilidad y ese progreso a estas ciencias. Pero resulta que es que en la metafísica, ni sacando material del mundo exterior, ni aplicando al mundo exterior los conocimientos, ha sido posible dar con verdades en la metafísica, porque pretende justamente ser totalmente independientes de la experiencia, o lo que es lo mismo, un conocimiento totalmente puro, que eso es con lo que entiende Kant por pureza en este contexto, ¿sí? Es decir, que no se involucra absolutamente nada empírico, ¿sí? Nada con nuestros sentidos, ¿sí? Y si ustedes miran el problema de Dios, el problema de la inmortalidad del alma y el problema de la libertad, tienen justamente esta característica, que en Dios, en la inmortalidad del alma y en la libertad no se involucra absolutamente nada empírico, porque no hemos visto a Dios, no hemos visto nuestra alma, ni la hemos escuchado, ni la hemos captado nunca, y la libertad ni se diga, ¿cierto? Y digamos, ¿por qué se ha creído en esa posibilidad de un conocimiento puro a priori como el de la metafísica, que no se apoya en experiencia alguna? Entonces nos dice Kant que es que hay dos tipos de procedimientos del pensamiento, o en suma, hay dos tipos de juicio, ¿sí? Juicio es, digamos, decir una proposición, es decir,
el árbol es verde, o decir el fuego aumenta la temperatura, o decir todo lo que sucede tiene una causa, es un juicio. Es una afirmación que aquí también se incluye la negación, Jorge, ¿sí? Un juicio negativo sigue siendo un juicio. Entonces, decir los seres humanos no podemos volar es un juicio, ¿cierto? Empírico, ¿sí? Que si es universal y necesario, tiene su parte a priori también. Eso sería un juicio. Entonces nos dice, a ver, ¿por qué se ha creído a lo largo de la historia que es posible dar con estos conocimientos de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad? ¿Sí? Bueno, listo. Porque dice Kant, a ver, la mente tiene dos procedimientos. Puede, digamos, llegar a realizar juicios de dos maneras, que son lo que vamos a conocer posteriormente como juicios analíticos y sintéticos. Dice, una acción que puede realizar la mente es descomponer el concepto en los elementos de su definición. Para los que están viendo metafísica, eso fue lo que hizo San Anselmo, por ejemplo. Concluir la existencia de Dios a partir de descomponer el concepto en los elementos de su definición y por razonamiento lógico dar con la conclusión de que si Dios es perfecto y la existencia es una perfección, entonces Dios tiene que existir. Así muy, muy resumidamente, ¿sí? La demostración que hizo San Anselmo para la existencia de Dios, Kant, digamos, lo define como esto, como sencillamente descomponer la definición del concepto, cuáles son los elementos que tiene ese concepto, y a partir de ahí realizar determinados juicios. Y lo segundo es agregar al concepto elementos que no se encuentran, digamos, de forma lógica en su definición. Pero, digamos, esto lo vamos a ir aclarando. Y aquí es donde, digamos, finalmente nos explica lo siguiente. Es decir, digamos, el conocimiento se expresa o, digamos, su manifestación más eminente de un conocimiento es un juicio, es una proposición, es una afirmación o una negación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso de un juicio o de una afirmación? Lo que dice Kant es, listo, el conocimiento se expresa diciendo X cosa tiene X características, es decir, un sujeto al cual se le da un predicado, básicamente, ¿sí? Eso sería un juicio o una proposición. Decir de un sujeto un determinado predicado. Y esos juicios pues tienen dos tipos, son de dos tipos. Uno en el que, me disculpo si me vuelvo muy, muy canso con el mismo ejemplo, pero es que es el más útil de todos, es el que más se entiende. Si yo digo el triángulo tiene tres ángulos, eso es un juicio, ¿cierto? Se está poniendo un sujeto, el triángulo, y un predicado, tiene tres ángulos. Pero ¿qué pasa con ese juicio? ¿Qué pasa con esa proposición? Que el predicado tres ángulos ya se presupone, ya está incluido, ya está en el concepto de triángulo, ¿cierto? Es decir, cuando yo digo el triángulo tiene tres ángulos, no estoy diciendo nada nuevo. Con solo escuchar la palabra triángulo y
dar con su definición, con la definición del concepto triángulo, ya sé que tiene tres ángulos. Esto es lo que se conoce como un juicio analítico. ¿Sí? El predicado ya está incluido en la definición del sujeto. Es lo que se hace en este punto. Descomponer el concepto en los elementos de su definición. ¿Cuáles son los elementos de la definición de triángulo? Tiene tres lados y tiene tres ángulos. ¿Sí? Entonces, al decir tiene tres ángulos, si yo digo el juicio, el triángulo tiene tres ángulos, pues no estoy diciendo nada nuevo, estoy simplemente diciendo la definición, una de las definiciones del triángulo. Ese predicado ya está incluido en el sujeto. Eso es lo que se conoce como un juicio analítico, o como lo llama Kant, un juicio de explicación. ¿Sí? Un juicio de explicación. Y el otro juicio si quemo un trozo de madera, se convierte en ceniza. ¿Sí? No, el fuego convierte la madera en un juicio. El concepto de fuego en la definición del concepto de fuego no, Pues no se le escuchó no nada. está en la definición. Sí. Voy a quitar la cámara entonces. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha normal? Sí, profe, sí se escucha. Entonces decía, si yo digo el fuego convierte la madera en ceniza, en el concepto de fuego no se presupone, no está incluido el convertir la madera en ceniza. ¿Sí? El predicado convertir la madera en ceniza es algo que yo agrego al fuego, ¿sí? Que no está en la definición de fuego, sino que yo lo agrego, ¿sí? Y lo relaciono, ¿cierto? Yo relaciono fuego con convertir la madera en ceniza. Eso es, digamos, lo que Kant llamaría un juicio de ampliación, o como traduce Cailly, que no me gusta esa palabra, ensanchamiento. ¿Sí? Se amplía el conocimiento sobre una cosa, ya dando un paso más adelante de la mera definición del concepto y relacionándolo con otras cosas que no estaban incluidas ahí. Eso es lo que se conoce como un juicio sintético. El predicado no está y se relacionan de otro modo. Es decir, no podemos relacionar el sujeto y el predicado solamente apelando a la definición de los conceptos, sino que tenemos que buscar otra cosa que nos permita pues estar seguros de que el juicio sintético es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son por ahora, digamos, cuáles serían los juicios más evidentes que existen? ¿Qué es más evidente que existen? Pues se sabe, si digamos uno analiza bien la cuestión, los juicios analíticos siempre son a priori. ¿Sí? La experiencia yo no puedo apelar a la experiencia para dar con un juicio analítico. El triángulo tiene tres ángulos. Con solo desglosar la definición de triángulo, ya sé que ese juicio es correcto y no necesito mirar ningún triángulo, no necesito apelar a la intuición de ningún triángulo. Simplemente con la definición ya es suficiente.
y como fue algo que hice de forma independiente de la experiencia, entonces es algo a priori. Y en general, los juicios analíticos siempre son a priori, ¿cierto? Y hay unos juicios sintéticos que, o mejor dicho, todos los juicios, todas las proposiciones que yo derivo de la experiencia son sintéticos. ¿Sí? Yo como sé que es correcta la proposición, el fuego convierte la madera en ceniza. No por la definición de fuego, no por la definición de madera, no por la definición de ceniza, sino a través de la experiencia de ver cómo el fuego convierte la madera en ceniza. Entonces ya sé que mi juicio es sintético y es correcto gracias a la experiencia. Es decir, encontré ese otro modo de relacionar el predicado y el sujeto, que en este caso sería la experiencia. ¿Sí? Entonces, en suma, los juicios analíticos siempre son a priori y, pongámoslo así, y los juicios de experiencia siempre son sintéticos. Pero, ¿qué pasa con un juicio como... ¿Qué pasa con un juicio como todo lo que sucede tiene una causa? ¿Sí? ¿Qué pasa con una proposición de este estilo? O este ejemplo me gusta más que pone Kant. En todo cambio físico, la cantidad de materia permanece inalterada, ¿sí? En el concepto de todo lo que sucede está incluido por definición el concepto de causa. En el concepto de lo que sucede, en su definición, en los elementos de su definición, está el concepto de causa. Dice Kant, no está incluido, ¿sí? Entonces no es un juicio analítico, ¿cierto? Sino que es un juicio sintético. El concepto causa está unido a lo que sucede de un modo distinto, pero ese modo distinto no es la experiencia, porque ya sabemos, la experiencia no me muestra que todo lo que sucede tiene una causa, sino que lo que me muestra es que determinados sucesos que yo veo o que yo capto tienen una causa, pero no que todo lo que sucede tiene una causa. Es decir, no es un juicio analítico, es un juicio sintético, pero no es un juicio sintético derivado de la experiencia. Es un juicio al que yo he llegado de modo independiente de la experiencia, es decir, a priori, o sea que en suma, una proposición, como todo lo que sucede tiene una causa, es un juicio sintético a priori. ¿Sí? Una proposición en la que se agrega algo, en la que se agrega un conocimiento nuevo sobre el sujeto, pero ese conocimiento nuevo no lo puedo apelar a la experiencia, sino a otra cosa que es a priori. Por eso es un juicio sintético a priori. Oscar, adelante. Daniel, por ejemplo, si yo digo la caja roja, entonces digamos que eso obviamente es el color le agrega como un valor al sujeto, ¿cierto? Ajá. Pero no requiere de la experiencia, o sea, yo simplemente me la estoy imaginando una caja roja y ya. Entonces eso sería un juicio sintético a priori, porque yo le No, estoy dando... no, en un juicio de eso no podría ser a priori. Digamos, voy a coger ese Porque ya ejemplo que tenía tú la acabas de experiencia del mencionar. color. Claro, si para yo imaginar una caja roja, tendría que hacer como lo explicaba Hume.
Si no he visto nunca en mi vida una caja roja, mínimamente sí he tenido que ver en algún momento una caja y el color rojo y unir esas dos ideas en la imaginación, digamos a lo sumo, ¿cierto? Pero he tenido mínimamente que tener una experiencia, para yo poder concebir una proposición como la caja es roja, ¿sí? O sea, el hecho de que no tenga la experiencia en este momento de ver la caja roja, sino que la está imaginando, no quiere decir que esa imaginación no sea producto de una experiencia previa. Entonces sigue siendo un juicio sintético de experiencia. ¿Por qué? Porque si digo la caja es roja, en el concepto de caja no está incluido el color rojo, sino que el color rojo es algo que yo agrego de otro modo y ese otro modo sería la experiencia. No una experiencia que estoy teniendo en este momento, correcto, está bien, pero una experiencia que he tenido alguna vez, sea de la caja y el color rojo por separados y que yo los una en mi imaginación o de haber visto alguna vez en mi vida una caja roja. ¿Sí se entiende, Oscar? Sí, lo que estoy pensando entonces es que yo solo puedo hacer juicios sintéticos a priori de aquello que no es materializable. Okay, aquello que no puede mediarse por la experiencia. Claro, y es que ¿qué es aquello que no puede mediarse por la experiencia? La universalidad y la necesidad, ¿cierto? Porque mira estas dos proposiciones. Todo lo que sucede tiene una causa y en todo cambio físico la cantidad de materia permanece inalterada. Son juicios que al decir todo, es decir, en todos los casos, en todas las veces que haya un cambio físico, la cantidad de materia va a permanecer inalterada. Esa proposición no es de experiencia porque la experiencia no me puede demostrar, no me puede dar las completas certezas de este todo, ¿sí? Me puede decir, la experiencia me puede decir, en este cambio físico, la cantidad de materia permaneció inalterada. Es decir, me puede dar, la experiencia me puede decir el ejemplo particular, me puede mostrar, en este ejemplo, en este experimento que yo acabo de hacer, el cambio físico, la cantidad de materia permaneció inalterada. Pero si yo lo que voy a afirmar es todo cambio físico, ese todo es a priori. La experiencia no me puede mostrar este todo. ¿Sí? Daniel, Y para yo poder estar seguro. Sí. enseguida, porfa, me ayudas con el concepto de necesidad, que creo que es tan simple la palabra que había obviado que no sabía qué era. Listo. Chanes, adelante. No, profe, ya lo explico. Era eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. El concepto de necesidad, ¿en qué consiste? El concepto de necesidad es, yo puedo estar seguro de que nunca jamás de los jamases va a suceder que en un cambio físico la cantidad de materia se alteró. ¿Sí? Esa es la necesidad, es decir, el hecho de que siempre tiene que ser así. ¿Sí? Yo puedo estar completamente seguro de que jamás voy a encontrar que en un cambio físico la cantidad de materia se alteró. En eso consiste la necesidad. Daniel, Sí. yo sigo ahí pues como con a priori y es si todo lo que, siguiendo el ejemplo de Oscar, Sí. todo lo que nosotros pues lo imaginamos es porque ya de alguna manera hemos tenido una experiencia con esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podría decirse que es a priori? Si realmente todo lo que pensemos ya viene, digamos, sesgados por la experiencia. Sí. Entonces es algo innato de nosotros, pero ¿qué es ese algo? Si no es la imaginación. Vale, listo. Pongamos por caso esta proposición de la física. Claro,
¿Qué es lo que proviene de la experiencia? La experiencia, digamos, del experimento científico, de decir, bueno, en este cambio, la cantidad de materia no se alteró, permaneció, digamos, igual. Lo que la experiencia me dice es, en este caso específico, pasó esto. La experiencia me puede decir, en este otro caso que en este otro experimento que volvimos a realizar, pasó lo mismo. La experiencia me puede decir, en este otro caso que volvimos a experimentar, pasó lo mismo, ¿sí? Si yo solo me quedo con la experiencia, ¿cierto? Con lo que yo puedo ver, yo no puedo estar seguro, es decir, mis sentidos y mi experiencia no me pueden garantizar que el día de mañana yo repita el experimento y pase una cosa diferente, ¿cierto? Eso mis sentidos no me lo pueden garantizar. Y eso era, digamos, más o menos lo que Hume reflexionaba en ese sentido. Mi experiencia, mis sentidos no me pueden dar la garantía de que el día de mañana va a pasar una cosa diferente, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo estar seguro de que el día de mañana no va a pasar algo diferente, sino que va a pasar lo mismo? Y todas las veces que yo repita el experimento va a pasar lo mismo, de manera que yo ya no necesito hacer el experimento infinitas veces porque yo ya sé qué es lo que va a pasar. No es la experiencia, no son los sentidos, sino un razonamiento a priori, unos conceptos a priori que yo como ser humano, como sujeto, ya poseo o he, digamos, alcanzado sin apelar a la experiencia. Entonces vuelvo y repito, ¿qué es lo que me dice la experiencia? ¿Qué es lo que me puede enseñar la experiencia? Lo que la experiencia me puede enseñar es, en este cambio físico, la cantidad de materia permaneció inalterada. En este. Y en el próximo que yo haga, en el próximo que yo experimente. Y en el próximo que yo experimente. Pero si yo quiero estar seguro de en todo cambio físico, hoy, mañana, dentro de 1000 años, y aquí y en Marte, bueno, no me voy a meter con otros planetas, y aquí y en cualquier otro país del mundo, ¿sí? Va a suceder exactamente lo mismo todas las veces. Yo eso no lo puedo sacar de mi experiencia, porque yo no puedo ver todos los experimentos que se hagan de aquí en adelante. Para yo poder estar seguro de que en todo cambio físico la cantidad de materia va a permanecer inalterada, yo tengo que dar un paso más allá de la experiencia y apelar a unos conocimientos a priori, independientes de la experiencia, porque es a partir de ahí como yo puedo estar seguro de que esta proposición es universal y necesaria, ¿cierto? No sé si fui más claro, Aura. Sí, Daniel, gracias. Mateo, otro ejemplo, listo. Aló. Aló. Sí, Aura. Listo. Todos los días sale el sol. Yo sé por experiencia que el sol sale. Yo sé por experiencia que el sol salió hoy. Yo sé por experiencia que el sol salió ayer. Yo sé por experiencia que el sol salió hace 15 años, ¿cierto? Si el día de mañana el sol sale, eso lo sé por experiencia. Pero para yo poder estar seguro de que todos los días de aquí en adelante siempre va a salir, y para yo poder estar seguro de que nunca se va a llegar el día en que el sol no salga, yo eso no lo puedo sacar de la experiencia, sino que lo saco además de un razonamiento a priori. ¿Qué es lo que me brinda el razonamiento a priori? La universalidad y la necesidad de lo que yo capto en la experiencia
de forma particular, si se quiere. No sé si así está claro, Mateo. Sí, señora, sí está claro. Gracias. Profe, se podría decir que de pronto, pero pues yo creo que ahí hace Kant la diferencia y es más o menos a lo que apunta Hume como costumbre. Sí, Creo que le... claro. Claro, ahí es donde Kant no está de acuerdo con Hume, en explicar eso por la costumbre. ¿Sí? Yo como sé, digamos, Hume respondería a la pregunta, yo como sé que el sol va a seguir saliendo todos los días. La respuesta de Hume sería porque la costumbre de experimentar, de haber experimentado todos los días de mi vida que el sol ha salido, entonces ya que el sol va a seguir saliendo. Pero como Hume pretende que solamente se puede conocer con base en la experiencia y la experiencia no me dice a mí que el sol va a seguir saliendo todos los días, entonces sencillamente eso es lo que llamaría Hume, una ficción de la imaginación a la que la mente está acostumbrada y que ya presupone en su experiencia del mundo. Kant no está de acuerdo con eso de la costumbre. Se me parece una explicación, digamos, que no apunta al corazón del asunto. Lo que pasa es que dice Kant, lo que pasa es que no solamente la experiencia nos brinda conocimientos, sino que también tenemos unos conocimientos a los que hemos llegado de forma independiente de la experiencia, ¿sí? Que serían el espacio y el tiempo, los conceptos puros del entendimiento, y es con ellos, con esas estructuras a priori, que yo puedo estar seguro de que todos los días va a seguir saliendo el sol, ¿sí? De que esa proposición universal es cierta y no simplemente por costumbre, no es ninguna ficción, es una realidad que todo lo que sucede tiene una causa, es una realidad y es una verdad que en todo cambio físico la cantidad de materia permanece inalterada. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a estos juicios simplemente o solamente con la experiencia, sino además con unos razonamientos y unos conceptos a priori o independientes de la experiencia, que son los que garantizan la universalidad y la necesidad de esos juicios. Así está mejor. Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, miremoslo en el texto de Kant. En B13, en la introducción B, en B13, un poquito antes de B13, dice lo siguiente. Puedo conocer previamente el concepto de cuerpo de manera analítica por medio de las características de la extensión, la impenetrabilidad, la figura, etcétera, que son pensadas todas en ese concepto. Pero ahora ensancho mi conocimiento y volviendo a considerar la experiencia de la que había extraído ese concepto de cuerpo, advierto que enlazada siempre con las anteriores características está también la pesantez y por consiguiente la añado sintéticamente como predicado a aquel concepto. Es pues la experiencia aquello en lo que se basa la posibilidad de la síntesis del predicado de la pesantez con el concepto del cuerpo. Porque ambos conceptos, aunque el uno no esté contenido en el otro, se pertenecen sin embargo recíprocamente, aunque de manera solo contingente, como partes de un todo, a saber, de la experiencia, la que es ella misma un enlace sintético de intuiciones. Entonces, ¿qué está explicando? Que los juicios de la experiencia siempre son sintéticos, porque a través de la experiencia yo agrego un predicado a un sujeto que no están incluidos por definición, de forma lógica. Pero en los juicios sintéticos a priori, este auxilio de la experiencia falta por completo. Si he de ir más allá del concepto A para conocer a otro concepto B como enlazado con él,
¿Qué es aquello en lo que me apoyo y por lo cual se hace posible la síntesis? Pues aquí no tengo la ventaja de buscarlo en el campo de la experiencia. Tómese la proposición, todo lo que sucede tiene su causa. En el concepto de algo que sucede, pienso, por cierto, una existencia a la que le antecede un tiempo, etc. Y de allí se pueden extraer juicios analíticos. Pero el concepto de una causa reside enteramente fuera de aquel concepto, lo que sucede, e indica algo diferente, y por tanto no está contenido en esta última representación. ¿Cómo llego a decir de lo que en general sucede algo enteramente diferente de ello y a conocer que el concepto de causa le pertenece a lo que sucede y le pertenece necesariamente, aunque no esté contenido en su definición? ¿Qué es aquí eso desconocido sobre lo que se apoya el entendimiento cuando cree encontrar fuera del concepto A un predicado B ajeno a él, al que sin embargo considera conectado con él? No puede ser la experiencia, porque el principio mencionado ha añadido a esta segunda representación, a la primera, no solamente con universalidad, sino también con necesidad y por tanto enteramente a priori y por meros conceptos. Ahora bien, en tales principios sintéticos, es decir, principios de ampliación o de ensanchamiento, descansa todo el propósito final de nuestro conocimiento especulativo a priori. Pues los juicios analíticos son, por cierto, sumamente importantes y necesarios, pero solamente para alcanzar la distinción de los conceptos que se exige para una síntesis segura y amplia, entendida como la adquisición de conocimiento efectivamente nuevo. Es decir, lo que sucede, por ejemplo, con la metafísica, lo que sucede con la ciencia natural, lo que sucede con las matemáticas, es que se basan justamente en juicios sintéticos a priori, es decir, juicios en los que se dice un predicado de un sujeto, pero que no está contenido en su definición, por eso es un juicio sintético, pero que no está basado en la experiencia. Por ejemplo, este que yo les decía aquí, en todo cambio físico, la cantidad de materia permanece inalterada. Entonces, ese juicio sintético a priori, ¿qué significa para Kant? En el juicio sintético a priori está, digamos, el corazón, está el secreto, digamos, es la parte más central de cualquier conocimiento científico, de cualquier verdad, porque la verdad es de tal manera que es universal y necesaria. Una verdad siempre es de la misma manera todo el tiempo. Los conocimientos científicos son de la misma manera todo el tiempo, no se alteran, no es que un día sí, mañana no, sino que siempre son de la misma manera. ¿Cómo hemos llegado a decir que siempre son de la misma manera? No por la experiencia no me dice que algo no puede ser de otra manera, sino que lo que me dice a mí que algo no puede ser de otra manera es un razonamiento a priori. Y entonces hemos llegado al juicio sintético a priori. ¿Y qué es lo que va a decir después Kant? Bueno, listo. Ya sabemos que las matemáticas y la física hacen juicios sintéticos a priori y son conocimientos científicos verdaderos y que progresan. Mientras que la metafísica también trabaja con juicios sintéticos a priori y sin embargo está estancada. ¿Por qué las matemáticas y la física sí y la metafísica no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué sucede aquí en los juicios sintéticos a priori? ¿Nosotros cómo los hacemos? ¿Qué es lo que hay detrás de la capacidad de la mente para hacer un juicio sintético a priori? Y con eso se podría dar una respuesta a por qué las matemáticas y la física sí han podido progresar y la metafísica no. Esa es la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Alguna pregunta? Oscar. Daniel, es como si él quisiera, en primer lugar, analizar si la construcción de los juicios para las preguntas por Dios, la inmortalidad del alma y la libertad
estuvieran más formulados. ¿Cómo así? O sea, es que yo estoy enredado como en ese punto, o sea, las matemáticas y la física hacen juicios estéticos a priori y avanzan, digamos, de una manera correcta, ¿cierto? Y él dice, aunque la metafísica Sí. también hace juicios sintéticos a priori, no avanzan. Entonces, debe haber Ajá. una razón por la cual no avancen. Entonces, a mí se me Sí. ocurre, ¿no será que los juicios que hace la metafísica, esos juicios sintéticos, están mal concebidos? Esa no sería la primera pregunta lógica. La primera pregunta es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Es decir, cómo hace la mente o qué hay en la mente humana que le permite hacer juicios sintéticos a priori, ¿cierto? Y cómo hace para realizarlos. O mejor dicho, pongámoslo en los términos kantianos. ¿Cuáles son las condiciones de la mente humana que hacen posible un juicio sintético a priori? ¿Sí? Y lo que va a demostrar Kant a lo largo de la crítica es que esas condiciones que hacen posible un juicio sintético a priori son tales que sencillamente es imposible dar con conocimientos verdaderos sobre Dios, la inmortalidad del alma y la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las condiciones para que hacen posible un juicio sintético a priori comienzan necesariamente con espacio y tiempo. Para la muestra un botón, Dios es una entidad tal que está fuera del espacio y del tiempo. Y si es una entidad que está fuera del espacio y del tiempo, y nosotros no podemos salirnos del espacio y del tiempo, porque son las condiciones para siquiera captar objetos, entonces es imposible conocer algo de Dios. Nosotros no nos podemos salir del espacio y del tiempo, y Dios es una entidad que está fuera del espacio y del tiempo. ¿Sí? Entonces, el espacio y el tiempo son una de esas condiciones que hacen posible un juicio sintético a priori. Y como Dios está fuera del espacio y el tiempo, está fuera de nuestras posibilidades como mente humana para dar con un conocimiento verdadero. Oscar. Oscar, adelante. Sí, qué pena, no había desactivado el micrófono, sino que lo que estás diciendo es que para poder que ese juicio se dé, digamos, la física, la matemática es viable porque es capaz de operar porque necesariamente necesitas de espacio y tiempo. O sea, ese triángulo que tiene los tres ángulos, finalmente vos lo materializás con unas dimensiones específicas. Eso le da un espacio. Sí. Y por eso se puede hacer el juicio. Distinto a Dios, la libertad o la inmortalidad del alma, porque no tiene ninguna de esas categorías. Listo. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Y entonces, sí, y entonces quiere decir que pues, ¿cuál va a ser el rumbo que va a tomar el texto? Porque si entra él dice, carecen de espacio y tiempo y por eso no se pueden hacer los juicios. ¿Qué rumbo toma él en el texto? Pues él ya lo que va a hacer es explicar ya con mucho más detalle, por ejemplo, en qué consisten el espacio y el tiempo como estructuras a priori que posibilitan la sensibilidad, que es, digamos, lo que se conoce como estética trascendental. Ya los va a describir y a explicar con muchísimo más detalle. Digamos, ya todas las partes de la crítica a la razón pura son justamente descripciones de esas condiciones que hacen posible un juicio sintético a priori. Entonces, espacio y tiempo, estética trascendental, conceptos puros del entendimiento o categorías puras del entendimiento, analítica trascendental. Y, digamos, la parte más extensa de la crítica a la razón pura, que es la dialéctica trascendental, es
digamos, por qué la mente no puede dar con respuestas definitivas a preguntas que están, digamos, totalmente salidas de su experiencia posible, ¿cierto? Entonces, ustedes miran el índice de la dialéctica, entonces habla de los paralogismos, habla de las antinomias, y son, digamos, ya descripciones muchísimo más detalladas de, digamos, pongámoslo así muy coloquial, porque la mente, al hacerse preguntas que están completamente fuera de su experiencia posible, siempre se encuentra con un callejón sin salida. En términos de razonamiento lógico, en términos de experiencia empírica, en términos de sus estructuras a priori, etcétera, etcétera, ¿cierto? Digamos, esa es la parte más extensa y más complicada, sin duda, de la crítica, que es lo que se conoce como dialéctica trascendental. ¿Listo? ¿Algo más? Profe, entonces, en esa estética trascendental cabe lo que es la estructura a priori del tiempo, sensibilidad, Sí. intuición, espacio y tiempo. Exacto, a ver. Expliquemos así en un momentico, de memoria, porque esto no lo estudié así con mucho detalle, esto lo estoy diciendo de memoria. Sí. La primera gran parte de la crítica de la razón pura es la estética trascendental, que es la pregunta por las condiciones a priori, es decir, que no podemos captar en la experiencia o que son independientes de la experiencia que hacen posible la sensibilidad. ¿Cuáles son esas condiciones independientes de la experiencia que hacen posible la sensibilidad? El espacio y el tiempo, ¿sí? Y ya se dedica toda la estética trascendental a describir qué es el espacio, por qué es a priori, por qué es una condición de posibilidad de la sensibilidad, y después lo mismo con el tiempo. Esa sería la estética trascendental. Profe, entonces la intuición, ¿dónde entra? Si es algo a priori. Es que esa es la... En el contexto kantiano, entiéndase por intuición lo que podemos captar sensiblemente. Claro, uno cuando lee por primera vez esto se deja enredar mucho porque Kant utiliza la expresión intuición a priori. Entonces, obviamente, uno se enreda todavía más, se le parece que se está contradiciendo. Entonces, ¿cómo así que intuición a priori? Si intuición, digamos, tiene que ver es con la sensibilidad, ¿cierto? Con algo que nosotros captamos. Lo que pasa es que esas intuiciones a priori, que son el espacio y el tiempo, son, digamos, son dos estructuras que la mente ya está captando y ya presupone antes de cualquier tipo de experiencia. Es decir, cualquier experiencia en la que yo palpo un objeto con el tacto, lo veo, lo escucho, es decir, cualquier experiencia sensible que yo tenga ya está presuponiendo de entrada el espacio y el tiempo, ¿sí? Por eso se le conoce como una intuición a priori. Y por eso, digamos, una vez se suele enredar con este concepto, pero no es otra cosa que, ¿qué es lo que presuponemos de entrada? ¿Qué es lo que nuestra mente presupone de entrada para que sea posible la sensibilidad, sentir cosas, la labor de los sentidos, y es el espacio y el tiempo? No sé si así está más claro, Jorge. Igual lo dije de memoria. No, claro, profe, ya lo conecté. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces dejémoslo hasta aquí por hoy. Ya nos quedaría explicar un poco mejor esa pregunta de los juicios sintéticos a priori como la problemática de la razón pura, como dice Kant.
y ya, digamos, terminar de explicar pues todo el contenido de la introducción. Entonces, nos vemos el viernes y feliz mañana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Daniel, Estén bien. gracias. Listo.